como nación, en nuestra historia como país. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted? Tardes, Juan Carlos. Encantado de estar en tu programa y acompañado de Belín. Sí, esta entrevista la vamos a hacer a cuatro manos porque quisiera que Belén también participara, pero hablemos un poco. ¿Por qué resulta tan importante esta celebración? Yo vean, le voy a decir, a veces a uno, por el radicalismo de la política, siente que le cuesta reconocer cosas, pero lo que están haciendo en la vereda del lago me parece maravilloso. Ese monumento que han hecho ahí es una verdadera belleza que enaltece a una ciudad, que enaltece al estuario maravino, que fue donde se libró la batalla final para darnos la independencia. Háblenos un poco del ítem, del momento histórico. Bueno, tú lo has dicho, y eso facilita mi intervención. Sí, yo soy el presidente de la Comisión Regional Bicentenaria, los 200 años de la victoria naval del lago de Maracaibo, que estamos convencidos, no por ser maracuchos o zulianos, que fue la batalla que selló la independencia de Venezuela. Yo no soy historiador, pero no fue Carabobo. Carabobo fue una gran derrota del ejército realista y se vino a refugiar aquí el ejército español a este costado del lago, y aquí le dimos el golpe final hasta tal punto que firmaron la rendición. La capitulación fue aquí en Maracaibo, aquí mismo, en la Plaza Bolívar, en la Casa de la Capitulación, al lado del Palacio de Gobierno y en la esquina opuesta al Teatro Baral. De modo que tiene una extraordinaria importancia. Se selló la independencia y los españoles se fueron, por lo menos los que querían someternos, se fueron para siempre a su amada patria. Esa victoria se debe a grandes héroes. Padilla era la Gran Colombia entonces. Padilla, Manrique, Pedro Lucas Urribarrí, por cierto, de aquí mismo, de La Rita. Y yo siempre le doy un contenido social a la victoria. Dicen... Profesor, el doctor Gilberto Urdaneta Bessón, disculpe que lo interrumpa, pero usted ha mencionado a dos próceres de la independencia latinoamericana, Prudencio Padilla, colombiano, y el almirante Luis Brión de Curazao. Es una cosa extraña que usted no quisiera que nos explicara por qué la batalla del lago de Maracaibo no la libran patriotas venezolanos, o no, por lo menos no es comandada por patriotas venezolanos, sino al contrario, por un colombiano y un curazoleño. Bueno, porque la Gran Colombia tenía a estos dos, vamos a designar, almirantes, pero allí estuvo Pedro Lucas Urribarrí, de aquí de La Rita, y estuvieron, que a eso iba, de gran importancia, los pescadores y los que hacían vida alrededor de la pesca y de las riberas del lago de Maracaibo, porque teniendo nosotros una armada de menor poder de fuego y de menor calidad para la guerra, los pescadores indicaron, y los que conocían bien el Saco de Maracaibo, Capitán Chico, la bahía de los puertos de Altagracia, a qué horas convenía soltar nuestra armada, porque conocían los vientos, cómo soplaban los vientos y cómo se movían las aguas. Y cuando surgió el momento oportuno, así tengo entendido yo por conocidos historiadores del estado Zulia, entonces en ese momento le dieron el golpe final a la Armada Española. Ahora, doctor Gilberto Urdaneta Bessón es gobernador del estado Zulia. Vamos a entrarle un poco a
aguas conectivas. ¿Por qué digo esto? Y disculpe estos términos que pudieran ser un tanto hasta inadecuados. ¿Cómo conectamos esa historia patria? Porque la historia de Latinoamérica, no todo se dio en las capitales, el país es su provincia. El cierre de la guerra de independencia nuestra fue el lago de Maracaibo, Ayacucho, Junín, Bomboná. Fueron batallas que se dieron en las provincias a lo interno de los países. ¿Qué tanto tienen las regiones hoy que luchar por un avance en la independencia? Porque el libertador Bolívar, lastimosamente, ahí yo no lo acompaño en su idea, era un hombre centralista, yo me inclino mucho más por el federalismo. ¿Cómo construir lo que dice la Constitución de que Venezuela es un país federal descentralizado de verdad, porque cada vez está más centralizado y la historia nos invita a la descentralización, la historia nos invita a la federación? Parece que estoy predicando el Evangelio. Tú lo has dicho, pero nosotros vamos a hacer valer en la medida de nuestras posibilidades, porque no ha sido fácil esta tarea. Tenemos que componer tres factores que trabajan en la celebración de los 200 años de la batalla naval del lago de Maracaibo. El poder central, cuyo representante en las reuniones de acá es el diputado Juan Romero. La Armada, la Naval, la Marina, que precisamente yo sí le reconozco también como tú, esa obra que a mí me parece extraordinaria. Hay gente que habla de la obra del monumento épico que ya se terminó, ya pueden ir a pasar por la vereda del lago y ven que están en los toques finales, pero ya se terminó. La Armada y modestamente la Comisión Regional del Bicentenario de la Batalla Naval de nuestro lago de Maracaibo, que yo presido, pero que he tenido dos pilares fundamentales a mi lado, gente desprendida y trabajadora por la cultura, por el arte y por las cosas sociales. Se llaman Jesús Ángel Semprún Parra, director del acervo histórico del Estado Zulia, y Argenis Angulo, representante del gobernador Manuel Rosales. Es más, yo quiero agregar algo. En medio de las dificultades, Juan Carlos, Evelyn, hemos tenido la presencia de la directora de la Biblioteca Pública del Estado Zulia, María Calcaño, la directora, la profesora Isidora Gómez, que en su extraordinaria recuperación de ese edificio y de esos servicios ha podido desarrollar hasta hoy multitudinarias acciones en favor de la cultura y de la historia, a muchachos de primaria, a muchachos de bachillerato, a muchachos de la universidad y nosotros mismos, porque yo reconozco que yo he aprendido también de esa historia nuestra regional con este trajín. Es más, le voy a hacer una pregunta final al exgobernador del Zulia, Gilberto Urdaneta Bessón, que tiene que ver cómo lidiar con estos problemas de incomprensiones, de falta de acercamiento, porque entiendo que los actos van a ser con presencia del presidente Maduro. Allí ha tenido una participación muy importante el componente militar, pero en el Zulia hay un gobernador civil, que es el gobernador Rosales, y hay unos alcaldes civiles, de los cuales son 16 opositores al gobierno y 5 son pro gobierno, pero todos tienen que actuar al unísono para el bienestar de la población. Usted, que es un hombre de acuerdo, ¿cómo ha podido hacer para lidiar con este acto, que va a ser un acto importante? ¿Podrá haber un acto conjunto en el Zulia de los gobiernos locales, regional y el gobierno nacional? Al comienzo tuvimos esas dificultades, Juan Carlos. Bueno, Dios me ha dotado a mí, será de esta posición a la cual me designó el gobernador del estado,
yo lo agradezco como un regalo de mis 90 años. Y yo tengo que cumplir. Y la estrategia nuestra, aún en las reuniones más difíciles con la representación nacional, es que hay que actuar con honradez y comprensión. Estamos actuando por algo superior a todos nosotros y está fuera el individualismo, el personalismo, el grupalismo y la corrupción. Muchísimo a nuestro querido exgobernador del Zulia, un símbolo de la zulianidad, Gilberto Urdaneta Bessón, a quien Dios le dé larga vida para que siga contribuyendo a este Estado que tiene que ser grande dentro de la grandeza de la nación venezolana. Muchas gracias, mi querido doctor. Vamos a cerrar el segmento con Evelyn Castro. Evelyn,